Iliana. Buenas tardes. Vaya, primeramente, ¿cuál es la importancia del tema, verdad? La importancia es comprender que la temperatura puede afectar en gran medida el metabolismo de los órganos vivos. Incluso pequeñas variaciones pueden provocar cambios considerables. Las temperaturas excesivamente altas o excesivamente bajas pueden llegar a modificar las tasas metabólicas, alterar la función de los órganos y provocar daños en los tejidos, por lo que la temperatura corporal y la temperatura del entorno del cuerpo van a adquirir una gran importancia fundamental para la vida y la salud. También por eso tenemos que la temperatura corporal es un parámetro vital, tan esencial como lo es la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco o la presión arterial. En pocas Eh, palabras o más sencillos, la importancia es que todos los pacientes sometidos a anestesia general o neuroaxial o incluso sencillamente a una sedación van a presentar el riesgo de hipotermia. Excelente, entonces lo que ha dicho Iliana, ese es el único, quizás que se apegó más a lo que yo quería. Excelente, eso es lo que quería escuchar. En primer lugar, uno de los objetivos fundamentales de estudiar la temperatura es porque la norma técnica ya dice de que usted debe de medir la temperatura a todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. ¿Y qué pasa? Que nosotros como licenciados en anestesiología debemos ceñirnos a la norma técnica de anestesiología. Entonces, ese es uno de los objetivos por los cuales se debe de estudiar la temperatura. Pero viene otra cosa más importante, porque muchos de los licenciados ni la conocen la norma. Se hizo un pequeño estudio preguntando y dicen, no, ¿y para qué? Si nosotros somos anestesistas, nosotros lo que nos interesa es lo práctico, lo jurídico no nos interesa. Entonces, están muy equivocados. Pero volviendo a la práctica, ¿por qué también es importante estudiar? Porque el 20% de los pacientes sometidos a la anestesia general van a experimentar hipotermia en un determinado momento. Imagínense cuán grande. Y tercero, pues, ¿por qué? Porque la evidencia científica demuestra que la hipotermia perioperatoria se relaciona con un alto grado de morbimortalidad. Esos son los tres objetivos importantes por los cuales vamos a estudiar. Entonces, se nos puede morir un paciente por una hipotermia o por una hipertermia, pero lo más común, vamos a hablar ahora acerca de la hipotermia. Entonces, vamos a ver que la mayoría de pacientes en un paciente bajo anestesia general no pueden presentar una hipotermia y no nos damos cuenta. Y la tercera, pues repito, es por la norma técnica. Bueno, comencemos. Vaya, buenas tardes para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la temática de esta oportunidad, que es temperatura y muerte cerebral. Para ello, pasa la diapositiva, por favor. Para ello vamos a, ya expusimos lo que es la importancia de saber o comprender sobre este tema y también otra cosa que queremos aclarar es que vamos a tratar de hacer el desarrollo de este tema claro, preciso y conciso, ¿verdad? Directo al punto. Entonces, para ello también vamos a tratar de responder ciertas interrogantes, como pueden ser em, cuál es la temperatura de sala de operación, cuánto se pierde por Muy cada bien, hora de anestesia, cuánto podríamos perder excelente, cada temperatura por cada administración de sangre, o también otra que excelente. es cuánto se puede perder de temperatura al administrar líquidos. Y también quién es el que regula la temperatura alta, quién es el que regula la baja y cómo es que se produce el proceso de la termorregulación. Entonces, para ello vamos a iniciar aclarando este proceso, que es el de la termorregulación. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Este proceso consiste en la activación de mecanismos centrales y periféricos. Y esto es para mantener la homeostasia corporal y las funciones vitales constantes. Pero ¿cuál es la importancia? ¿A dónde está la importancia? ¿A dónde radica? Entonces, estos procesos se dan porque están relacionadas con la estabilidad de los procesos cardiovasculares, por los procesos respiratorios, procesos renales, endocrinos, nerviosos y el funcionamiento de los músculos. Además, este presenta vías complejas que permiten un vínculo estrecho entre los estímulos y las respuestas donde se van a involucrar las vías aferentes y las eferentes. También tenemos que este proceso
Y solo es, Comprende lo que son mecanismos, ¿sí? Vaya, este proceso comprende mecanismos controlados por el hipotálamo. ¿Y cómo funciona esto? Esto se da a través de un sistema de retroalimentación que va a permitir tanto el aumento o la disminución de la temperatura. Como respuesta vaya, a una vaya, antes de que continúe, ¿me escuchas? ¿sí? ¿Sí? Vale, y Ahorita para sí. ir aterrizando y para no volver a repetir lo mismo, vamos a decir de que la termorregulación responde a tres componentes. ¿Cuáles son? Responde a las vías térmicas aferentes, regulación central y respuestas eferentes. Exacto. Esos serían los Entonces, componentes de la miren, termorregulación, así en específico. primera respuesta acertada. Entonces, exacto. Entonces, no se les olvide que los tres componentes de la regulación son lo que acaba de decir ahorita Iliana, ¿va? Entonces, Sí, va a responder a una vía térmica aferente, a una regulación central y a una respuesta aferente. Miren que ya se dijo en clase. Sigamos. vaya. Hay que tener en cuenta también de que van a existir los receptores que se encuentran localizados en la piel, en la médula espinal, en los órganos internos y especialmente en las regiones posteriores del hipotálamo. ¿Cómo se Y llaman estos estos van a tener receptores? como referencia, estos van a tener como referencia 37 grados centígrados. ¿Cómo se llaman los receptores? Vaya, están los receptores sensibles al calor, que son los receptores de Ruffini, y están los de Krauss, que son sensibles al frío. ¿Cómo funcionan estos? Vaya, lo que se da acá es de que, De una manera simple. Ahí vaya, está excelente. Lo del vaya, lo que calor, sucede es que los, dale. ajá, Sí, dale. vaya, lo que iba a decir es que dentro de esto, de vaya, cómo sucede lo que es Simple, no te compliques, solo estos hacerlo y lo termorreceptores que terminamos. son, estos lo que hacen es mandar información, envían información térmica a lo que son los núcleos paravertebrales de lo que es la médula para alcanzar lo que es el principal integrador de la termorregulación, que básicamente está localizado en lo que es el área preóptica del hipotálamo, que ya se le tomaría como el centro termorregulador, que es el encargado de promover las señales de orden desencadenante a los efectores periféricos para poder recordar conductas autonómicas, también somáticas y respuestas hormonales, que estos van a contrarrestar lo que son los cambios en la temperatura ambiental, y esto va a evitar que afecte la temperatura corporal central. Y Vaya, estos te voy a contar. termorreceptores se van a través de las astas dorsales de la médula espinal. Dale, 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 pa. Sí, solo eso, que se da a través de las astas dorsales de la Ah, médula vale. espinal y del Entonces nervio vamos a trigémino. como bien lo ha dicho Liliana, está en todo lo correcto que también, a pesar, entonces ya sabemos cuáles son los, cómo se da la termorregulación y también que tenemos receptores. Tenemos dos tipos de receptores, los de Ruffini y los de Krauss. Los de Ruffini son los que responden al calor y los de Krauss son los que responden ante el frío. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a través de la fibra. Los de Ruffini lo hacen a través de las fibras C amielínicas, mientras que los de Krauss se lo realiza a través de las fibras A delta, ¿verdad? Entonces, para que ya tengamos claros esos conceptos, que ya tenemos la termorregulación, ya tenemos los receptores, ya tenemos cómo lo hacen, y entonces ya teniendo estos conceptos, ya vamos a ir definiendo cómo es que podemos tratarlos. Excelente, muy bien, vas excelente, démosle. Vaya, Eh, esas eh, eran unas imágenes que, dale, dale. ¿cómo? Dale, Vaya, dale. esas son unas imágenes que les coloqué como para representar lo que es el proceso de la termorregulación, pero aquí ya sería como repitiendo lo que ya dijimos. Entonces, Exacto. básicamente ahí están Muy bien. los Entonces valores vamos que a decir que significan las regiones del cuerpo. el centro de la temperatura, ¿cuál es?
El hipotálamo, específicamente el área ¿Cómo? próxica del hipotálamo. ¿Y cómo se divide el hipotálamo? El hipotálamo está compuesto por dos regiones. Vaya, está compuesto por el hipotálamo anterior, que rige lo que es la pérdida del calor a través de una vasodilatación de la piel y sudoración cuando la temperatura del organismo se eleva. Y el hipotálamo posterior, que se va a encargar de la contracción, de la concentración del calor y también de producir más calor cuando la temperatura desciende mediante una vasoconstricción. Excelente, ya ven, cuando alguien se prepara, excelente. Entonces vamos a decir que el hipotálamo tiene una doble función de regulación de la temperatura y es por eso que el hipotálamo se divide en una parte anterior y en una parte posterior. La parte anterior pues regula las elevaciones de temperatura y la parte posterior pues como bien dice para que no se les olvide posteriores abajo y que es temperatura baja, hipotermia. Anterior arriba, posterior abajo. Anterior elevación de temperatura, posterior abajo de temperatura. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues porque está compuesta por los centros parasimpáticos, el anterior, mientras que el posterior está compuesto por los centros simpáticos. Entonces ya podemos ir viendo, bueno, el simpático y lo bloqueo cuando doy una anestesia raquídea y lo bloqueo cuando doy diferentes tipos de medicamentos. Por eso es que el paciente ya van encajando las piezas de por qué el paciente va perdiendo temperatura. Pónganse las pilas porque de estos conceptos es para poder entender lo demás. Excelente, démosle. Siguiente diapositiva. Vale, en la siguiente diapositiva vamos a observar lo que son los aspectos físicos elementales acerca de la pérdida de calor desde la superficie cutánea. Acá básicamente estamos hablando de los mecanismos de pérdida de calor. Entonces acá tenemos lo que es la radiación, la convección, la conducción y la evaporación. Aquí lo que vamos a tratar es de conceptualizar cada uno de estos y de ver como cuánto aproximadamente se pierde de calor en cada uno de estos mecanismos. Primero tenemos la radiación. Este comprende lo que es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas infrarrojas entre la piel y los objetos que lo rodean. Acá se puede ganar o perder calor por radiación dependiendo de que la piel se encuentre más fría o más caliente que los objetos que están en su entorno. Esto básicamente hace referencia a lo que es el movimiento de energía en forma de rayos infrarrojos entre el medio externo y el cuerpo. Y la magnitud de la radiación emitida por el cuerpo se rige a través de un gradiente de concentraciones que se establece hacia objetos distantes más fríos presentes en el ambiente. Por ese mecanismo aproximadamente se pierde un 60% del calor corporal. Luego está la convección. Dentro de la convección tenemos que este consiste en la transferencia de calor desde el cuerpo hacia partículas libres en el ambiente como el aire o el agua. Acá este mecanismo es responsable quizás de un 12% de la pérdida de calor. Tenemos que en la literatura menciona que este es el segundo mecanismo de la pérdida de calor con importancia durante la energía y la anestesia. Entonces viene acá la pregunta, ¿cuál sería el primer mecanismo importante de la pérdida o cuál sería el principal mecanismo de pérdida de calor? Y en la literatura también encontramos que ese sería la radiación, por si alguna vez nos preguntan. Vaya, después de esto tenemos la conducción. En cuanto a la conducción, este corresponde a la pérdida de calor que se da cuando los objetos entran en contacto directo con la superficie del cuerpo. En este proceso se genera que la temperatura del objetivo bueno, este proceso genera que la temperatura de un objeto y la del cuerpo y una vez que esto sucede, lo que se hace es que evite que el sujeto perdiendo energía calórica puede perder a un 10 o un por ciento, aunque en alguna literatura varía. También tenemos que tener en cuenta que si el objeto que está en contacto directo
es agua fría, la pérdida de calor reac- por este mecanismo es al menos de 100 veces mayor que por el aire frío. Entonces viene otra de las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la radiación y la convección? Básicamente la diferencia está en que el mecanismo por convección es en contacto directo, mientras que en el mecanismo de radiación no hay contacto. Luego Otra tenemos el otro pregunta. mecanismo que sería Una pregunta, va. Entonces, vamos a decir que tenemos diferentes causas de pérdida de calor. Estas se pueden dividir en dos maneras: factores anestésicos y por pérdida de calor en el quirófano. Decime por lo menos tres factores anestésicos de pérdida de calor. vaya, dentro de los factores anestésicos podría ser una disminución del punto de hipotálamo, que este está Excelente. configurado alrededor de 345 grados. También está Ujú. una disminución de la generación del calor por anestesia y la reducción metabólica. También una disminución de termogénesis en los músculos por relajación muscular. Vale, Y déjame también felicitarte la porque veo de que respiración. has estudiado. Excelente, así debe de ser. ¿A dónde es que lo leíste para que vean de que no te lo he dado yo? Eso lo saqué de una revista. Ah, muy bien. Entonces también está en el manual de bolsillo, ¿verdad? Allí está los factores que acaba de decir ahorita Iliana. Y está excelente lo que acaba de decir. Entonces vamos a dividir las pérdidas de calor en factores anestésicos y factores quirúrgicos. Entre los factores quirúrgicos ya los explicó Iliana, que son los que aparecen en esa imagen, y los factores anestésicos son los que acaba de mencionar. Excelente, te felicito. Muy bien, sigamos. Vaya, luego de eso tenemos el último mecanismo que es la evaporación, que este aumenta la pérdida de calor de la superficie del cuerpo y esta es una estrategia termorreguladora que es crítica en temperatura ambiente, que este excede la temperatura central. Tenemos que el sudor enfría la piel y de forma secundaria los órganos internos. Entonces tenemos Juan, que el mantenimiento de la sudoración como mecanismo compensador requiere el aporte de líquidos e iones y fundamentalmente serían el cloro y el sodio. Este es el mecanismo, en este mecanismo es determinante lo que es la humedad ambiental, dado que la presencia y la elevación de esta va a evitar la evaporación del sudor y por lo tanto un descenso de la temperatura. ¿cuánto se Después de eso pierde de tenemos temperatura? ¿Cuánto se pierde de temperatura en una anestesia general? en la primera hora de 0,5 a 1 grado centígrados, Hay según otras las literaturas fuentes. que dicen hasta 1.5. ¿Y en la anestesia raquídea cuánto se pierde? En la anestesia raquídea sería de. Encontré en la literatura que puede llegar a ser aproximadamente de 1 grado centígrado, pero en otras aparecía de 0,5 a 1 grado centígrado. Muy bien, entonces nos dice en la También literatura que es de 0.6 a 1. Vale, ahora decime 5 orígenes a través de los cuales el hipotálamo capta esa pérdida de calor. 5 orígenes. Vale, entonces de repente yo estoy en Mm, el polo sur o en el polo norte y está todo lleno de hielo y cómo es que este hipotálamo me dice, hey loco, aquí hay hielo, abrigate si no te vas a morir. ¿Cómo hace este hipotálamo para poder, cuáles son estas cinco vías o 5 orígenes para que me lo detecte? Simple, ya lo dijiste, no te compliques. Lo acabas de decir ahorita en tu mecanismo de pérdida de calor. por los. ¿Cuál es la principal fuente? Ajá. ¿Qué onda?
Ya lo dijiste. Cinco. Te voy a ayudar porque estás nerviosa, pero ya lo había dicho. Vamos a decir Sí. que la superficie de la piel da cuenta del 90% de la pérdida de calor. Y es por eso que ustedes siempre que tengan un paciente en sala de operaciones, debemos de protegerlos. Entonces, como ya habíamos dicho con Pacheco, no sé si ya entró, de que los vendajes ya generalmente ya no se dejan para evitar un tromboembolismo, sino que para que el paciente no se enfríe. Entonces, cuando le damos una anestesia general o le damos una anestesia raquídea, debe de cubrirse la mayor parte de la superficie que no está expuesta al campo quirúrgico. Y a veces dejamos incluso hasta destapada la cabeza, sabiendo de que solo eso implica un 18%. Entonces, recuérdense también de tapar y de prever las pérdidas de temperatura, porque una vez se instale es más difícil de controlar. Es igual que el dolor. Si usted no lo trata a tiempo, va a ser más difícil de tratar ese dolor que si lo haya tratado a tiempo. Entonces, la piel es uno de los principales orígenes que tenemos, ¿verdad? Luego de ahí tenemos los órganos torácicos y abdominales. Luego de ahí tenemos el propio hipotálamo. El propio hipotálamo puede percibirlo y la médula espinal y por último, pues otras estructuras cerebrales afines al hipotálamo. Entonces ahí tenemos las 5 vías o 5 orígenes a través de los cuales el hipotálamo dice, hey, hay que actuar, cobijate, con este suéter, mira en el pital, llegó a 5, ya viste que se congeló. Si no, nos diera igual. Y hasta que se nos necrosaran las terminaciones de los dedos, nos daríamos cuenta. Pero no, para eso es de que existen los diferentes receptores, las diferentes termorregulaciones, para que nos digan y nos orienten. Si no, muchos muriéramos, ¿verdad? Bueno, sigamos. Vaya, luego de eso tenemos que hay mecanismos de termorregulación que estos consisten, bueno, se pueden clasificar en aquellos de tipo reflejo o autonómico y de conductas o voluntarias. En los mecanismos de tipo reflejo, el sistema nervioso autónomo activa una serie de respuestas termorreguladoras ante los cambios de temperatura corporal de forma autonómica y sin intervenciones de voluntad del sujeto. Eso hay que tenerlo muy bien claro. En los mecanismos de conducta, el sujeto sí es con ciertas decisiones cuando siente que ha perdido su confort térmico, aunque en este su temperatura corporal no necesariamente varía. Ambos tipos de regulación van a contribuir a conservar la homeostasis térmica. Luego está la termorregulación refleja. Esta produce dos grandes fenómenos: la respuesta termorreguladora al frío y la respuesta termorreguladora al calor. La del frío dice que es una combinación integrada de respuestas autonómicas que incluyen la termogénesis simpática en los tejidos adiposos pardos, termogénesis por escalofríos en el músculo esquelético, un incremento en la producción del dióxido de carbono expirado por un aumento de la actividad metabólica y taquicardia. Y por su parte, las respuestas termorreguladoras al calor, esta va a incluir una vasodilatación cutánea, taquicardia y sudoración, Y cuando damos entre una otros. anestesia, Liliana, y cuando damos una anestesia general, ¿qué sistema actúa? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando damos una anestesia general, ¿qué sistema actúa? Acordate de que se pierden todos los mecanismos, Sistema ¿verdad? No es nervioso. como cuando el paciente está, por ejemplo, Ujú. con anestesia raquídea que comienza a temblar, pero cuando estamos con una anestesia general, eso es imposible. Bueno, Keren, El sistema simpático, el simpático. ¿Por qué? ¿Cómo? porque se va a estar aumentando el metabolismo es como vaya, la pérdida de calor hace que se aumente también el consumo de oxígeno.
entonces se va a estar aumentando el metabolismo y el sistema simpático va a estar intentando compensar eso. En un paciente dormido. Sí. Mayra, Yo digo que es el simpático el también. simpático. Mm. Mirtala. Hola, aquí en anestesia general se da lo que es una redistribución de la temperatura central hacia la periférica. A nivel de anestesia regional, sí se da lo que es, se inhibe el sistema simpático, pero a nivel de anestesia general se da la redistribución a nivel central. Robert. Yo concuerdo con lo mismo de Mirtala, que en la anestesia requerida se da un bloqueo a nivel simpático, pero en anestesia general hay una disminución de todos los parámetros, entonces quizás el bloqueo sería a nivel parasimpático, porque se están regulando todas las disminuciones que se están produciendo tanto por los anestésicos, ya sea intravenosos o los anestésicos volátiles. Y entonces cuando les pregunte eso, ¿qué van a tener que responder los compañeros? Porque tú decís parasimpático y los demás dicen simpático. Ahí creo que nos vamos a ir Liliana. a todos. Sí, es que con Bueno, respecto a la anestesia general, como se utilizan diferentes fármacos, se da una alteración en todo hemodinámicamente y en todo lo de la... bueno, vamos a decir que cuando nosotros tenemos dormido a un paciente, vamos a decir que de alguna manera también en el hipotálamo se encuentra, valga la redundancia, también anestesiado. Por lo tanto, los efectos para mantener el control estricto de la temperatura se pierden. Por lo tanto, ¿cuál es el mecanismo compensador que va a hacer? Bueno, el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo lo va a actuar? Ya lo dijimos, dependiendo de los diferentes, de lo que las vías y de los receptores estén transmitiendo, ¿verdad? Porque tampoco acuérdense de que no solo podemos tener frío en el quirófano, sino que también podemos tener calor en un caso de una hipertermia maligna. Pero como lo más común ahora no es el tema de hipertermia maligna, estamos de lo más común que es la hipotermia. Entonces, dependiendo de eso, entonces comienza a actuar el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces, que no se les olvide. Sigamos. Vaya, con respecto a la otra diapositiva, tenemos los órganos que se ven involucrados en el incremento y en el decremento de la temperatura. Entre ellos tenemos los vasos sanguíneos de la piel. En respuesta a un aumento o a una disminución de la temperatura ambiente o interna, el flujo sanguíneo de la piel es modificado a través de vasodilatación simpática y de mecanismos de vasoconstricción. Tenemos acá que la principal respuesta al calor es aumentar el flujo sanguíneo cutáneo a través de la vasodilatación pasiva y de vasos sanguíneos. Luego tenemos lo que es la glándula sudoríparas, que en el enfriamiento por transpiración va a ser el único mecanismo de la pérdida de calor cuando la temperatura ambiente exceda la temperatura corporal. En cuanto al tejido adiposo pardo, este se especializa en el proceso de la termogénesis no hibernal y este es el tejido es el tejido termogénico al aumentar lo que es la tasa metabólica y de este modo genera calor. En cuanto a los músculos esqueléticos, acá hay algo muy importante porque mencionan en la literatura que este es el último sistema involucrado en lo que es la respuesta termorreguladora al frío. Específicamente si los otros mecanismos no logran compensar lo que es el descenso de la temperatura.
Luego está el sistema endocrino, que este es uno de los principales mecanismos hormonales para la regulación de la temperatura y se da cuando la glándula tiroidea secreta tiroxina, que se transforma en triyotironina, la cual se va a encargar de regular la temperatura corporal al aumentar el metabolismo celular. Después de esto tenemos, siguiente diapositiva, tenemos lo que es la termorregulación durante la anestesia general. En cuanto a esto, tenemos que la regulación conductual no es relevante durante la anestesia general. ¿Pero por qué? Porque los pacientes están inconscientes y frecuentemente paralizados. Por esto, todos los anestésicos generales probados afectan de manera marcada el control termorregulador neurovegetativo normal y hace que los umbrales de respuesta al calor se eleven ligeramente, mientras que los de respuesta al frío se van a reducir de forma notable. Y por tanto, el rango interumbral se va a incrementar desde un valor normal cercano a 0.3 grados centígrados hasta 2 o 4 grados centígrados, aunque en algunas literaturas varía. Menciona que es de 0.2, pero siempre el límite sería 4 grados centígrados. Y que la ganancia y la intensidad máxima de algunas respuestas van a permanecer normales, mientras que otras se van a reducir por la anestesia general. La siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuándo podemos decir que un paciente, está hipotérmico? Liliana. Bueno, Roberto, creo que perdió la conexión. Sí, vaya. Vamos a decir de que un paciente va a estar hipotérmico cuando los niveles basales de la temperatura normal hayan decaído por debajo de 27 grados centígrados. Entonces, ¿De 27? 28, mencionaba que era de 28 grados centígrados. ¿De 28 era grados? Severa, la hipotermia severa. La moderada estaba de 28 a 32 grados centígrados y la normal, la leve, es de menos de 35 grados. Sí, ajá, porque si ya llegamos al paciente ya va a colapsar. Sí, muerto. Entonces vamos a tener claro que el paciente estoy, lo vamos a considerar. Sí, dale, no hay problema ya. Entonces estábamos hablando acerca de cuándo vamos a considerar al paciente hipotérmico. Entonces lo vamos a considerar cuando el paciente tenga una temperatura de 35 grados centígrados. Y luego de ahí tenemos las clasificaciones de severa, ¿va? Pero nunca vamos a esperar que un paciente nos llegue a 27. Y allí pues puede haber hasta colapso cardiovascular. Ahora bien, la hipotermia, vamos a decir que es importante estudiarla porque disminuye el metabolismo, disminuyendo el consumo de oxígeno. ¿A cuánto por ciento, Virtala? Mencionaba hasta un 700%. Fíjate la pregunta. La hipotermia disminuye el metabolismo, disminuyendo el consumo de oxígeno. Entonces no puede ser 700. O lo aumenta. No, el metabolismo lo disminuye de un 20 a un 30%. ¿A dónde lo leíste? En una revista. Vaya, muy bien. ¿Y qué decía Miller? Sobre la disminución de metabolismo. No solo ese valor tengo, licenciado, de 20 a 30%. Bueno, vamos a decir que la hipotermia es importante porque disminuye el metabolismo. Esto disminuyendo el consumo de oxígeno de 7 a un 9%. ¿Por qué es importante esto? Por cada grado centígrado que disminuye la temperatura.
¿Qué quiere decir? Que si de repente nosotros tenemos 37 y nos disminuye a 36, 35, ¿cuánto se tiene que hacer a 35? Si estamos diciendo que disminuye de 7 a 9% por cada grado centígrado, si nos disminuye 2, ¿cuánto sería? Un 14%. Ajá, mental. 14%. Y así vamos. Imagínense ya 27%, ¿cuánto sería? Este paciente no recibiríamos. Ahora, ¿por qué también es importante esto? Porque la hipotermia, incluso ya con unos valores como lo que decía Roberto, tan drásticos como 27, esto nos va a producir una alcalosis desviando la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. ¿Y qué significa todo eso cuando lo enseñaban a uno en bachillerato? La curva de disociación a la izquierda, a la derecha, luego pasamos a la universidad y mirábamos eso también y uno dice, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, ahora nos va a servir porque a medida que la temperatura disminuye, ¿qué va a pasar? Que hay menos disposición de oxígeno. Entonces el paciente está titireteando y al titiretear, ese paciente está consumiendo una gran cantidad de oxígeno y no lo tenemos. ¿Por qué? Porque está disminuida la disposición y él quiere generar ese calor y no puede. Entonces ya tenemos dos razones más por las cuales tenemos que estar pendientes con la hipotermia. ¿Qué nos vas a decir allí acerca de eso, Iliana? De una manera simple. Iliana, ¿ya terminaste? Lick, creo que se le cayó el internet, mala Bueno, conexión, porque no la ¿quién veo. sigue entonces? Bueno, acá en esta diapositiva nosotros podemos observar lo que ya habían estado mencionando, que es como la clasificación de lo que es la temperatura, ¿verdad? No sé si quiere que la mencione otra vez. No, ya la Porque esta mencionamos, ¿verdad? pero se puede clasificar entre hipotermia leve, con un valor de 32 a Y 35 ya lo grados dijimos, ¿no? Celsius. Entonces sería la siguiente diapositiva. Bueno, siguiendo con lo que es hablando sobre la anestesia general, vamos a tener los patrones de hipotermia Bueno, intraoperatoria. creo de que solo son 3 patrones. Creo que nos interesan más las complicaciones. Ahí están bien claras. Hay otras cosas más Ujú. importantes. Bueno, entonces solamente un dato, licenciado, que faltó, que a nivel central, en anestesia general sí disminuye de 0.5 a 1.5 grados Celsius, pero Exacto, ya lo dijimos. a nivel periférico es de 2 a 4 grados Celsius. Exacto. Solo ese dato y los patrones, las fases, esas las menciono. No, No. Bueno, entonces la siguiente, por favor. Acá podemos observar lo que es la distribución interna del calor corporal a nivel de anestesia general, teniendo en la parte superior lo que son los dibujos, ¿verdad? En el primero podemos observar una temperatura normal central de 37 grados Celsius y a nivel periférico, como habíamos mencionado, que disminuye de 2 a 4 grados Celsius, tenemos de 31 a 35 grados Celsius. Al momento de dar lo que es una inducción anestésica, se va a presentar lo que es una distribución de este calor. Esto nos quiere decir que a nivel, se va a dar una vasodilatación a nivel periférico, entonces va a disminuir hasta lo que son 36 o dependiendo de 0.5 a 1.5. ¿y cómo se le llama a la persona que se adapta a las temperaturas del ambiente, Mirtal? Normotérmico. No, normotérmico es que tiene un valor normal de temperatura, pero que se adapta si no tengo ese dato. Keren.
tampoco, yo sabía que, o sea, de personas no sé, pero los que se adaptan son los anfibios, Vos no te porque adaptas captan. entonces cuando llegas al hospital, O tu sea, misma sí, pero temperatura se nosotros mantiene. tenemos otros mecanismos. Pues sí, ¿cómo se llama? Ya lo di, bueno, eso No ya lo vi. sé, no sé si se refiere al ciclo circadiano. No. No. Roberto, Sí. ¿cómo se llama? Sí, en esa parte sí, no Vale, sabría porque decirle. imagínate, tú estás en sala de operaciones y aquí los majes no dejan de que uno pague el aire acondicionado. Y hasta Ujú. uno, bueno, ustedes se han percatado que en el Rosal, bueno, en el Rosales creo de que hasta se habían arruinado unos, pero ustedes pueden ver de que ahí aparecen los licenciados hasta con doble gabachón antes de la pandemia, no ahora, por el gran frío que había. Y uno les decía, ay, maje, está bien helado, déjalo, hombre, que no sé qué. Y ya van a decir ustedes todos los efectos secundarios. Entonces, ¿cómo y que se adaptó este paciente a esa temperatura tan helada, estando desnudo, estando abiertos, y en este caso es una lápara del abdomen? Tres, con líquidos endovenosos helados, con un aire helado, con mantas húmedas, si en este caso han lavado o hay derramamiento de sangre. Entonces, ¿cómo ese cuerpo no puede estar a 37, sino que se va acomodando y dice, hey, chica, comencemos a actuar, y comienza a actuar el sistema autónomo? Entonces, el poderse Vaya, acoplar. yo estaba leyendo, porque sí había leído de que hay personas que se adaptan a diferentes cambios y que de eso rige, más que todo, que estén en situaciones ya sea de frío o de calor intenso. Entonces, se llevaban por mecanismo termorregulador. Pues sí, ¿cómo se llama? Entonces, pero sí, no recuerdo muy bien cómo se llama ese Me mecanismo. interrumpiste, según yo ibas a decirlo. Bueno, entonces vamos a decir que todos somos unas personas poiquilotérmicas, o sea, nos adaptamos a los ambientes, ¿verdad? Si usted está en un lugar demasiado caluroso, entonces usted comienza a sudar y comienza a vasodilatarse para poder adecuarse a ese sistema. Por supuesto, si lo van a meter en un horno, es lógico que no va a aguantar y se va a morir y se va a quemar. Igual si está en el polo norte y lo meten a un lago helado, se va a morir también de hipotermia, ¿no? Porque los mecanismos son también a corto plazo, no son grandes. Démosle. Pasemos esa, démosle la otra mental. La siguiente. Eh, Bueno, ya dejando toda parte de anestesia general, vamos a hablar sobre la anestesia neuroaxial. En este tipo de anestesia vamos a tener que se inhibe lo que es el centro, la respuesta al centro termorregulador. Va a disminuir lo que es la vasoconstricción, va a causar lo que son escalofríos por encima del bloqueo a nivel de 0.6 grados. Esta hipotermia no suele percibirse de forma consciente por el paciente. Nosotros podemos observar que el paciente está con escalofrío, el libro lo mencionaba como tirita, y desde el momento de nosotros consultarle si tiene frío, él no lo percibe. La respuesta termorreguladora con este tipo de anestesia se va a dar por medio de lo que son tres mecanismos. Va a inhibir el centro termorregulador de forma central. Además, se adjunta lo que es el bloqueo periférico de los nervios simpáticos. Además, lo que es el bloqueo motor. Cuando ya tenemos lo que es el bloqueo motor, ese ya se compensa con lo que es a nivel de escalofríos y el bloqueo simpático a través de lo que es la vasoconstricción. En la entonces, siguiente ¿por qué comienza a temblar el paciente entonces? porque se inhibe el centro termorregulador de una manera central. De Además una que lo manera compensa, central. ajá. Lo que Pero pasa es yo, que, lo que pasa es que lo compensa como en anestesia raquídea se da lo que es el bloqueo simpático. Acá se da lo que es una vasoconstricción, lo compensa de esa manera. Y a nivel motor, se da lo que es el bloqueo motor y lo va a compensar
por medio de los escalofríos. Vaya, vamos a decirte que cuando nosotros damos una anestesia raquídea, ¿qué es la primera sensación que manifiesta el paciente? Que siente pesados, Pesada la piel, los pesar de miembros inferiores, los siente helados. helados, No, creo que una Los siente sudoración. calientes. calientes, los siente Calientes. calientes. Entonces, si los siente calientes, entonces viene y se confunde el sistema. Y dice, la sensación de calor inicial que el paciente percibe en la zona bloqueada puede conducir a una errónea interpretación de temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Sorprendentemente, el sistema regulatorio reconoce cuál dijimos que es especialmente uno de los mayores vías de pérdida de calor. Otra vez La de la piel. piel. La piel, ¿verdad? Entonces, como ya hemos bloqueado desde pongámosle, desde la parte del ombligo hacia abajo, hay una gran cantidad de que no la reconoce. Entonces, a raíz de eso, el paciente comienza a sufrir una hipotermia y después este paciente comienza a temblar para generar como una manera compensatoria. Entonces, eso es así en resumidas palabras de por qué el paciente comienza a temblar. La siguiente, por favor. Vamos a tener que en lo que es en anestesia raquídea se va a presentar una disminución de la temperatura de 0.5 a 1 grado Celsius de manera central. Ya hablando sobre el nivel de metámeras que se bloquean con este tipo de anestesia, se va a perder lo que es 0.15 grados Celsius por cada metámera. Cuando nosotros combinamos lo que es una anestesia general con una anestesia raquídea, se va a presentar una gran pérdida de lo que es la temperatura por la inhibición de los dos sistemas, ¿verdad? La anestesia raquídea reduce el umbral para la vasoconstricción y en la anestesia general se inhibe lo que es el mecanismo de compensación que se da por medio de los temblores. Se va a presentar lo que es un bloqueo de los nervios periféricos, impidiendo lo que es una vasoconstricción en las piernas, que sería su forma de compensar. En la siguiente diapositiva, bueno, vamos a tener lo que es los escalofríos. Vamos a definir lo que es temblor como una respuesta involuntaria a través de contracciones musculares, y esas van a ser generadas por las disminuciones de temperatura. El temblor de tipo escalofrío es bastante típico en la anestesia neuroaxial y se presenta cuando hay un descenso de la temperatura central. Este temblor no podríamos mencionarlo como normal cuando tiene un patrón sinusoidal de 4 a 8 ciclos por minuto. Antes de que cante el gallo 3 veces me negarás. Sí, lo siento, pero hay varios gallos. En el siguiente. Bueno, dime, ¿existe alguna escala para evaluar los temblores? Sí, hay una escala, ¿Cómo se llama? Sí, pero no recuerdo cómo es que se llama, pero sí existe, que lo clasifica en 4 grados. Pero Sí, sí, con el entonces que nombre. van a poner los estudiantes cuando se les pregunte, defina la escala para evaluar el temor postoperatorio o perioperatorio. Bueno, la niña Berta, vamos a decir, o se la vas a dejar de investigar. No, es que yo la encontré en una tesis, el nombre, pero es que está en inglés. En la tesis de Alex, ¿verdad? El de Santana, ¿o no? No sé, no me fijé en los autores, pero sí, bueno, y la busqué en anexos, pero no aparece, entonces no sé en qué literatura, porque en Miller no está.
se tienen En que ir el, acostumbrando a citar las fuentes. Entonces tú tienes que decir en las tesis que se realizó en el año 2019 por los bachilleres o los licenciados fulanos de tal, hablaron acerca de la escala de Shiberi o también de Crossley o de Mahan, la cual esta se divide de 0 a 4 y eso va a depender de cómo se comporte el paciente. Por ejemplo, 0 es sin temblores y el 4 pues es una actividad intensa de todo el cuerpo. Así tenés que comenzar ya tú a citar, ya que ya viene la tesis, entonces ya todos los datos importantes tenés que irlos sacando aparte para cuando si no te preguntan, ¿y usted de dónde sacó esa información? Ah, bueno, eso lo saqué o incluso se pone a pie de página para que la persona que nunca haya leído sobre la temperatura y diga, ah, Mirtala dio el tema de hipotermia. ¿Y en qué se basó? Hombre, si aquí está en pie de página en lo que se basó. Ah, pues sí, es cierto. Pero imagínate que diga, se basó en la clase de calle. No, ese más es pajero. Es lógico que ya no la van a seguir leyendo. Entonces, tienen que acostumbrar, así como les decía Pacheco, ¿y a dónde lo leíste? ¿Verdad? Bueno, démosle. sí, le voy a compartir la tesis posteriormente. Bueno, la siguiente diapositiva. Vamos a observar el síndrome de Shiberi. Este es un Imagínate, y temblor. ahí lo tenías y no lo dijiste. Sí, pero es que aquí lo clasifica solo en 3 patrones y esa tabla lo clasifica en 4, de 0, 1, 2, 3 y 4, solamente que no la encontré. Y no deciste que los encontraste en el anexo de la tesis. No, es que sí decía ver anexo 9, pero no aparecía el anexo 9. Pero la voy a buscar y se la voy Qué a raro, compartir. porque yo esa la leí y ahí está. Se la voy a Bueno, a mí compartir en no, el porque yo grupo ya me y la lo... puedo. Ok, bueno. Bueno, Bueno, este síndrome es un movimiento involuntario que va a afectar a uno o varios grupos musculares. Los grupos musculares que afecta son principalmente el cuello, los músculos de la masticación y la musculatura torácica. Este va a ser en el tiempo postoperatorio y se va a caracterizar por lo que son 3 patrones. El primer patrón es tónico y se va a definir como una rigidez. bueno, esa tabla la van a ir a leer y no tiene nada de ciencia. Ahí se puede ver cuándo es que el paciente está temblando y cuándo no está temblando, ¿va? Y ahí se le pone un puntaje, démosle. Ujú. Que En ya el existen siguiente. dices, ahora ustedes la pueden ampliar a ver si de verdad han salido una gran cantidad de medicamentos en los cuales ustedes pueden probar y refutar esa tesis a ver si es cierto o no. Démosle. Acá podemos observar para tratar lo que son los escalofríos, los escalofríos a nivel transanestésicos o posanestésicos, podemos utilizar medios pasivos o medios activos. Los medios pasivos y activos los vamos a ver posteriormente, pero a modo de resumen, los medios pasivos van a ser aquellos que nosotros utilicemos como cobertores de algodón, y los medios activos van a ser a nivel de corrientes por medio ¿Qué de calor, diferencia ¿verdad? tienen estos dos? Que los pasivos son como más, son lo que nosotros podemos utilizar como materiales, sábanas, eh, y los activos van a ser como mecánicos, por medio de No. dispositivos. Eh, Keren, Sí, a mí me toca hablar de eso y el recalentamiento pasivo es el que se va a apoyar en la termogénesis y los activos son los que nosotros vamos a darle el calor al paciente, como sábanas, cuando le administremos los líquidos, que estos no sean fríos y estemos eh, ¿qué dirigiendo diferencia más hay? aún eso, que unos son internos, el pasivo va a ser apoyado en la termogénesis, en el temblor, en los mecanismos hipotalámicos y también en los depósitos de glucógeno, y el activo van a ser externos. No, no es eso. Mayra, Sí, licenciado, lo que ya mencionaban los compañeros,
Pues esto está mal. Serían Roberto. Lo mismo que ellos manejan, licenciado. Bueno, sigamos entonces. Pase a la diapositiva. La medida farmacológica no quiere que la mencione. ¿Y por qué vas a mencionar ya las medidas farmacológicas si no hemos hablado de los otros? Bueno, entonces, siguiendo, vamos a mencionar que así como las bajas temperaturas nos pueden afectar, también hay estudios que justifican que las hipotermias de 1 a 3 grados Celsius van a proporcionar una protección contra lo que son las isquemias e hipoxia cerebral. En la hipotermia moderada, principalmente se está usando en las neurocirugías o en procedimientos en los cuales se quiere prever una isquemia tisular a modo de tratamiento, ¿verdad? En la siguiente. Por lo tanto, debe de ser controlada, ¿verdad? Por eso Sí. es de que decime por lo menos 3 artículos de la norma técnica que nos hablen acerca de las medidas de la temperatura. Eso ya lo vimos en el módulo pasado, la norma técnica. Sí, pero el artículo en sí, no recuerdo. Solo la norma técnica dice que la temperatura de quirófano debe de estar de 20 a 23 grados Celsius. Y también hay otro artículo que nos habla sobre la temperatura en sala de recuperación posanestésica, que se debe mantener una normotermia. Pero los artículos sí no. No importa. Es el artículo 5, el 18 y el 34. Y la ventilación. El artículo 18 habla de la temperatura corporal. ¿Quieren? Sí. Mencióneme 3 causas relacionadas en la norma técnica que hable sobre la temperatura. Eso, en el artículo 5 se habla sobre iluminación y ventilación. En el artículo 18 habla sobre la temperatura que debe de tener el paciente. Y ¿Qué el más? 34 es sobre la temperatura en la sala de recuperación. ¿Qué más? También sobre la administración de los líquidos. Es excelente. La administración de los líquidos debe de ser calentada, aunque ya vamos a ver ahora que no es muy efectivo. Excelente. Vamos a ver la niña Mayra, ¿qué más nos puede decir? ¿Qué recomienda más la norma técnica? Ya dijeron varios. Ya dijeron la temperatura del quirófano, ya dijeron las soluciones calentadas, ya dijeron la iluminación. ¿Qué más? También si le van a transfundir, si le van a hacer transfusiones, estas deben también de ir tienen que ir calentadas. Ya lo dijeron. ¿Qué más? En el neonato menciona, si no me equivoco, también sobre no me acuerdo. En la sección de pediatría menciona que en esos pacientes la temperatura del quirófano debe de estar a 26 grados Celsius. ¿Qué más? Roberto. También menciona de que para que un paciente sea aceptado en la sala de operación, ese debe tener una temperatura de al menos de 35.5 a 37.5 grados centígrados. Excelente. Entonces quiere decir que la norma clínica tiene una gran cantidad de información acerca de la temperatura. También nos habla acerca de utilizar colchones térmicos. También nos habla de que debemos de tomarle la temperatura al paciente. Incluso la ASA ya manifiesta de que uno de los signos, como mencionaba Iliana, debe de ser tan importante como la frecuencia cardíaca y como la presión arterial y como la saturación.
Entonces, podemos ver de que la temperatura hoy ya no la podemos estar dejando aparte, porque incluso ya vimos en los temas pasados como isquemia y arritmia que la temperatura, incluso en el infarto, la temperatura juega un papel importante y en un determinado momento este paciente se nos puede isquemizar, ¿verdad? Entonces ya podemos ver, ustedes mismos ya ven que me alegra de que, no sé si lo están leyendo y si lo están leyendo, qué bueno, porque lo fueron, es un poco grande la norma y ya estamos viendo de que se acuerdan, al menos así debe de ser, lo felicito, muy bien, sigamos. Pasémoslo, vamos a ver ahorita. Bueno, ahorita vamos a Pero hablar sobre las no han hablado complicaciones. nada, pero no han hablado acerca de cómo voy a prevenirlas. No podemos hablar de las complicaciones si no hemos hablado cómo las vamos a prevenir. Keren dice que va a hablar de eso. Si quieren hablar sobre las estrategias de prevención. Entonces, ¿cómo vas a hablar ahora? Bueno, darlo en una manera rápida. O si gusta Sí, que continúe sí, que Pérez y luego comience sigo ella yo. porque no podemos comenzar con las aplicaciones si no sabemos cómo lo vamos a, las Sí, vamos a luego evitar. continúo. Luego continúo. Vale. Ahí tuvimos un problema. Esa pasarla porque eso no es de eso, solo es el efecto que tienen los fármacos. Pasan. Vaya, Ahí está. entonces vamos a hablar sobre los métodos de recalentamiento. Yo sí encontré de que los métodos podían ser activos, pasivos, también puede ser por líquidos intravenosos y el calentamiento cutáneo. En los recalentamientos activos es lo que yo le mencionaba antes, en los cuales el paciente se va a estar apoyando en la termogénesis con los temblores, los mecanismos hipotalámicos y también que va a estarse apoyando en los depósitos de glucógeno. En los activos se mencionaba era en los líquidos intravenosos calentados, que probablemente un líquido intravenoso calentado no iba a aumentar la temperatura considerablemente, pero si nosotros lo administrábamos ¿Por qué? de fría, sí, este va a disminuir la temperatura de forma considerable. Es decir, que podemos perder por cada litro de solución hasta 0,0 grados centígrados. Además de eso, se mencionaba que 2 litros de solución pueden llegar a disminuir, o sea, líquidos fríos, pueden llegar a disminuir de 1 a 1,5 grados centígrados la temperatura. Además de eso, por hora. Por eso también la literatura dice de que en una cirugía de 1 hora tal vez no hay mucha pérdida de calor, pero en el caso de que ustedes tienen y en una cesárea, por ejemplo, que le ponen en uno la oxitocina, que de ahí le ponen uno para hidratar, luego de ahí se chocó, le ponen otro, de ahí le ponen, casi en una media hora le hemos pasado 4 sueros. Eso no puede ser, ¿verdad? Porque por eso vimos cuáles son los mecanismos necesarios ahora, la cocarga, los vasoactivos, para evitar esta gran cantidad de volumen y pérdida de la temperatura del paciente. Entonces, aquí, como acaba de decir esta niña Keren, de que también no es tan cierto de que todo lo vamos a calentar, porque ya vamos a ver el flujo, cuánto se mantiene de temperatura a nivel vascular, y entonces no tenemos que variar ese rango. Con respecto a lo que decía, pues tenemos, le voy a ayudar aquí porque siempre, para que lo anoten. Vamos a decir que los métodos de calentamiento se van a dividir en 3: el calentamiento activo, el calentamiento pasivo, y yo le he llamado el medicamento farmacológico o farmacoterapia. Entonces, así lo vamos a dividir. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Bueno, esa es una pregunta que les hacía, pero para que ya no anden buscando y todo y no tengamos conceptos diferentes, vamos a decir que los mecanismos de calentamiento pasivo limitan las pérdidas de calor. Pero ¿cuál es lo importante? No aportan calor. Mientras que los mecanismos de calentamiento activo no solo limitan, sino que evitan la pérdida de calor y aparte aportan calor. Miren la gran diferencia. Unos no lo aportan y el otro sí lo aporta.
Uno lo limita y el otro lo evita. Son diferencias bien importantes. Entonces, como bien dice la niña aquí, ¿cuáles van a ser cada uno? Entonces, decimos, por ejemplo, algunos de pasivos, Karen. Como ya mencionaba, el temblor es el principal, el que el cuerpo, pues es el principal con el que el cuerpo quiere Pues estar sí, pero compensando el frío. ese no es Además un de eso, método, perdona, pero ese no es un método que tú vas a hacer. Yo voy a hacer que este paciente tiemble para que genere calor. Eso no lo puedes hacer. Por lo tanto, no puede estar ahí. ¿Me entiendes? Sino que son aquellas medidas que yo voy a adoptar para que este paciente o no me pierda calor o para que gane calor, que es una cosa diferente. Por eso dice métodos de recalentamiento. Entonces no voy a poner a un paciente a temblar o que se me genere una vasoconstricción para que éste genere calor, ¿verdad? Entonces allí estamos un poco equivocados. Ahora, dame entonces de los... Ajá. Ayudándole a mi compañera Keren, podemos mencionar entre el manejo pasivo es de los campos estériles de algodón que a veces utilizamos nosotros. Exacto. También podemos mencionar las vendas compresivas que nos había Lo acabo mencionado. de decir. Ujú. Excelente. ¿Qué y más? también se Eh, mencionaba en la literatura de que se debía de utilizar cobertores calientitos media hora antes para disminuir Esa la es pérdida de temperatura. es una de las técnicas que se está utilizando actualmente, calentar previamente al paciente a fin de que cuando llegue al quirófano no pierda abruptamente la temperatura. Excelente, ¿ya ven? ¿Qué más? Ahí falta otro También se también. mencionaba que También ajustar, una simple capa de aislante reduce lo que es la pérdida de calor aproximadamente en un Incluso 30%. eso, Pero eso también lo en la literatura dale. menciona que desafortunadamente al adicionar capas de aislante no va a incrementar el beneficio de la pérdida de calor, por eso Muy se bien lo que incluye acaba de entre decir las Diana. pasivas. No quiere decir que a este paciente le vamos a poner 5 sábanas, si con una frazadita va a bastar. No va a bastar. Incluso la norma técnica, lo acaba de decir Liliana, de que podemos cubrirlo con guata o con plástico. A los niños recién nacidos así se hace. No sé si ustedes se acuerdan de que en una bolsa plástica los mandamos para el Bloom. No sé si alguna vez estuvieron conmigo, si lo mandamos en una bolsa. Entonces, ¿aquí para qué? Para que no pierda calor. Pero esos son métodos pasivos. Y le falta uno más importante. Vamos a ver, Roberto, tal vez acertás. Karen, Quieren. o Karen, o como se diga. Ajá. Ajá. ¿Cuál falta? y Decime el, uno el que te ajuste de ocurra. la temperatura del quirófano. Excelente. Eso es lo primero. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal tratamiento que debe de haber en la hipotermia, Keren? Quitar o sea, o disminuir la fuente que está provocando el frío. Mayra. Como le decía, ajustando la temperatura del quirófano ¿Cómo se para llama? Mirtala. eliminar la causa desencadenante. Eliminar el estímulo Ujú. desencadenante. Es lo Si el que yo paciente, le quise decir. ajá, pero no me lo dijiste como a mí me gusta que me digan. Ah, bueno. Eliminar el estímulo desencadenante. Eliminar el estímulo desencadenante. Si tenemos el quirófano a baja temperatura, de nada nos sirve que le estemos poniendo sábanas tras sábanas, calentando los líquidos, poniéndole medicamentos. De nada nos va a servir si el estímulo sigue presente. Entonces, con solo subirle, pero viene el cirujano y dice, ah, no, dale, mucho calor, yo no aguanto. Más ahora que se están utilizando los trajes de PP, un calor insoportable. Entonces, por eso tenemos los activos. Decime ahora que eran unos 3 activos. ¿Cuál va a ser la diferencia de los activos, Karen?
Pues es que yo tenía los conceptos como Es que yo erróneos de que, ya se le olvidó. Es que ya sí, que olvidé. son los que evitan y aportan calor, o sea, van a evitar la pérdida de calor y van a estar aportando calor además. Entonces ahora Bueno, dígame tres. bueno, podría ser una frazada térmica, porque va a estar Frazada evitando térmica. y Una, además de eso va a estar aportando calor. ¿qué otra? También podrían ser los sistemas de aire forzado. Otra. Los También líquidos calentados, podríamos, ¿Cuál? los líquidos previamente calentados, o Otra. también los sistemas de calentamiento rápido de fluidos, como el sistema Cox-Sinner, es en inglés, o Muy cobertores eléctricos. También podemos mencionar colchones de agua circulantes Uno tibias. bien simple, Roberto. Uno simple. También se mencionaba las incubadoras o el oso en el caso de los niños. Ya casi le pegas, Keren. Mm, Nada. No. Mirtala, uno simple. Y como habíamos dicho, el aumento de temperatura del quirófano también existe otro simple. Generan calor. Simple, ahí está Es la palabra clave. sistema no de sé si, calentamiento de la vía aérea. ajá, Podría ser. correcto. No, ¿qué más? La disminución de la temperatura de quirófano. No, ¿qué más? Oigan bien la diferencia. Los activos son aquellos que generan calor. Mayra, No sé si a nivel de las vías aéreas utilizar lo que es no, humidificación. no. Sí, pero hay uno simple. Los una equipos sábana. mecánicos, los No, equipos porque las mecánicos. sábanas ya dijimos de que son pasivos, si no son térmicas. Bueno, la niña que La todo lo... farmacología. No, No, porque no, porque eso ya es otro, es cierto, perdón, me ese es confundí. otro mecanismo. La niña que lo sabe todo y lo que no sabe se lo inventa. Ni está ahora. ¿A quién se refiere? ¿Ah? Licenciado, ¿A quién se refiere? también, Ajá. vaya, también menciona de que los equipos electrónicos dentro del quirófano pueden aportar un cierto grado de calor. La radio, el voce, La máquina de anestesia también es la un máquina material eléctrico. Milagro. Ya le vale, ni entra a clase. Sí, sí, estoy en clase. Dale, entonces. Eh, Podría Aportan ser calor. las lámparas infrarrojas o los colchones Hombre, la térmicos. lámpara, si uno está debajo, puta, si está hasta sudando cuando va a dar la función o va a entubar. Uno es el gran nerviosismo, que no lo puede hacer, y el otro es el calor. Y es por eso que usted le pone la lámpara al paciente y quiera o no, eso está generando calor. Ese es un método activo. Entonces, como todos ustedes muy bien lo han dicho, las lámparas radiantes, las incubadoras, las mantas eléctricas, los colchones térmicos, las mantas de flujo forzado, el calentamiento de fluidos intravenosos, el calentamiento de fluidos de irrigación, el calentamiento de humidificación de gases anestésicos, incluso de oxígeno también, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pues ya podemos pasar a lo farmacológico. Retrocede la O te vas diapositiva. a dar Keren o Karen o Kirin, efecto farmacológico. Ajá. ¿Cómo es, así en resumidas cuentas, porque ya nos agarró la tarde, que los medicamentos pueden ayudar a normalizar la temperatura? ¿Mertal le va a dar eso? Sí, Mertalo. Vale, démoslo. Sí, sí, poner la diapositiva de los medicamentos, por favor. Pero sí mencionaba que la termorregulación posanestésica se va a regular por medio de bioquímicas, que van a ser sustancias como la serotonina y la
noradrenalina. Entonces, para Eso es la clave. controlar, Oigan bien lo que están diciendo los dos biomédicos. Dale. sí, los dos bioaminas, que es la serotonina y la noradrenalina. Entonces, se clasificaban en tres grupos para tratarlos. Como número uno, mencionaba los opioides. Entre los opioides que más se utiliza es la meperidina, en dosis de 25 miligramos endovenosos, ¿verdad? Como bolos iniciales. También tenemos la otra clasificación que son los alfa 2 agonistas. Entre ellos podemos, Decinos otro opioide utilizado. también se puede utilizar en la tesis mencionaba la ketamina. También Otro. mm, eh, nos, el fentanil. El fentanil se puede. No, es que, no, la naloxona, si mal recuerdo que nos decía. Ileana. No, Ileana ha estudiado, lo hizo bien. Keren. Ah, el tramal, Leslie. Ay, el tramal, Ah, el va. tramal, sí, 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 sí. Hasta que el gallo te cantó. Vale. Ajá. ¿Cómo Bye. es que actúa el tramal? Mecanismo de acción de Te tramal. pregunto de este porque todos los hospitales tenemos tramal. Es bien raro un hospital que no tenga tramal. En cambio, meperidina, tenés que hacer un verbo de recetas, tenés que pedirlo, es controlado, hay que pasarlo a un libro, hay que pedírselo al jefe. En cambio, el tramal no. Entonces, Solo, generalmente. solo recuerdo que el tramal lo que hace es inhibir la recaptación de las sabinas. Exacto, muy bien. Y además porque estimula los receptores alfa adrenérgicos, ¿verdad? Y ese es el otro grupo que tú ibas a mencionar, como eran los alfa antagonistas. ¿Y cuáles eran los alfa antagonistas que hemos visto? Los alfa agonistas, perdón. Entre los alfa-agonistas podemos mencionar la clonidina a una dosis de 75 microgramos endovenosos o la desmedetomidina, pero en este medicamento sí no menciona la dosis. Vale. Pero Entonces ahí tenemos otros medicamentos que podemos utilizar, pero ya son más de difícil conseguir. Entonces, muy bien, ya lo apuntó Mirtala, cuáles son los mecanismos de acción a través de los cuales los fármacos normalizan la temperatura. Excelente. Pasémoslo. Creo que ese era lo más importante. Ah, el sulfato de magnesio también, pero sí, démosle, es más difícil. el sulfato de magnesio menciona que se usa una dosis de 30 miligramos por kilogramo de peso y eso lo que hace es aumentar los niveles plasmáticos de magnesio que van a inhibir lo que es el exceso de calcio que se va a dar aumentado por la misma hipotermia. Entonces, pero como uno es miedoso, porque ya acabamos de ver los efectos secundarios del sulfato de magnesio cuando vimos las diferentes efectos secundarios de ese, entonces hay que tener cuidado con este medicamento. Entonces nos sale mejor o más fácil utilizar meperidina o tramal. El efecto farmacológico ya lo vimos, eso creo que hacía grandes rasgos, está en Miller también, muy explicado por qué es que funciona, a través de los receptores kappa, la meperidina y los... Solo faltaría mencionar las complicaciones de hipotermia. O Bueno, seguimos con las complicaciones o qué estaría antes, Robert, darle las complicaciones. Eh, bueno, aquí es, Así es simple, bueno, ¿verdad? entre las complicaciones podemos tener las cardiovasculares que mencionaba que en pacientes que tienen morbilidades tienen mayor riesgo de sufrir cuadros más críticos, ¿verdad? Entonces, tenemos que principalmente va a aumentar el consumo de oxígeno a nivel de miocardio. Eso nos puede desencadenar lo que son isquemias miocárdicas hasta llegar a lo que es un infarto de miocardio.
También podemos observar a nivel de un electrocardiograma, principalmente lo que es la onda de Osborn, que esta es una deflexión entre el complejo QRS y el inicio de ST. Puede presentar una disminución del gasto cardíaco hasta un 30%. Se va a presentar también una hipertensión porque los niveles de noradrenalina se ven cuadriplicados, mencionaba la literatura. Fibrilación ventricular, hasta en el peor de los casos, lo que es una sistolia cuando se tiene una disminución de la temperatura hasta 20 grados Celsius. A nivel de coagulopatías, podemos mencionar que esta va a causar un defecto o una disminución a nivel de la función plaquetaria, una alteraciones de las enzimas de la cascada de coagulación, un aumento del sangrado y mayor requerimiento de sangre, ¿verdad? Al momento de compensar, hasta un 20% se necesita más de volumen sanguíneo. A nivel de infecciones de la herida o cicatrización, podemos mencionar que esta va a disminuir lo que es el aporte de oxígeno a nivel tisular y a nivel de desequilibrio ácido-base, se va a generar lo que es un metabolismo anaeróbico que puede aumentar lo que es el lactato hasta causar una acidosis metabólica. Y por metabolismo de los fármacos, las enzimas de metabolismo van a ser más sensibles a los medicamentos, por lo tanto, estos se van a presentar en mayor concentración plasmática y se van a prolongar sus efectos. En las familias podemos mencionar que los anestésicos volátiles con disminuciones de temperatura van a presentar una mayor solubilidad y su eliminación va a ser más lenta. La CAN se tiene que disminuir por lo menos un 30% por cada descenso de grados centígrados de temperatura. El único medicamento que mencionaba que no tiene mayor repercusión es el midazolam. En el fentanilo, su metabolismo va a disminuir, entonces vamos a tener mayores concentraciones plasmáticas. En el remifentanilo, se va a dar un aumento de las concentraciones plasmáticas, y en los bloqueantes neuromusculares que se va a duplicar lo que es su efecto de duración, ¿verdad? Muy bien, entonces con lo que está diciendo ahorita Mirtala, hay que tener también un dato importante. Por cada grado centígrado de hipotermia central, va a aumentar el efecto del fármaco en un 20%. ¿Qué quiere decir? Por lo que el metabolismo de los fármacos se ve disminuido y prolongado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que por eso es de que nosotros nomás terminamos la cirugía, lo primero que decimos, apaguemos el aire. ¿Por qué? Porque ese metabolismo está prolongado, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si no, cuesta que el paciente despierte, aunque usted lo tenga con remifentanil. Porque recordemos de que de la acción central del hipotálamo, ¿cuáles son? El anterior y el posterior. Hasta acá llegaría todo lo de temperatura y iniciaría lo que es muerte cerebral. Bueno, vamos a hacer práctica lo que es la muerte cerebral. ¿Qué es muerte cerebral? Roberto, ¿le toca o a quién le toca? Inicia Roberto. Vale, ¿qué es muerte cerebral, Roberto? Así simple. No se te oye. Vaya, por muerte cerebral teníamos que era la pérdida total de todas las funciones a este nivel, sea esto como disminución del flujo sanguíneo, disminución de la concentración de oxígeno, incluso su metabolismo y de todos los parámetros que hablan de él. Primeramente, muerte cerebral, SARA o el sistema reticular activado, muerto. Sí, vaya. Pero antes de entender lo que era
muerte cerebral en sí, se tenían que explicar diferentes cosas porque tanto el flujo sanguíneo cerebral es importante para entender cuando hay unos procesos de isquemia y por ende una acidosis, lo cual va a llevar a una degradación del sistema neuronal. Entonces, para esto teníamos la primera parte que era definir en qué consistían todos estos parámetros. Dale, pues, si Parte estamos los, hablando, estamos a contratiempo. Vamos a parte de los decirle que es valores, importante el flujo parte sanguíneo cerebral, los, la presión intracraneal es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Simple. vaya, 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 parte de las partes importantes es de que el consumo de oxígeno a nivel cerebral es aproximadamente del 3.5 ml de oxígeno por cada 100 gramos. Entonces, cuando hay una pérdida de este consumo o cuando hay un descenso demasiado grave, lo que va a hacer es que el cuerpo va a necesitar una mayor compensación de este. También cuando hablamos del flujo sanguíneo cerebral, lo vamos a definir como un valor de 45 a 55 ml, lo que va a representar desde una pérdida o un aumento del 750 a 900 ml. Esto va a estar variado por los diferentes procesos de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, como son la vasodilatación y la vasoconstricción. Ahora bien, de los factores determinantes que tenemos para el flujo sanguíneo cerebral van a ser tres. Es el consumo metabólico de oxígeno cerebral, que va de un rango de 3 a 3.5 ml y que va a responder a un 100%. El 40% va a representar al gasto cardíaco energético basal, aquel que no va a estar modificable por fármacos, pero sí va a estar modificable por efectos de la temperatura. Y también tenemos el gasto energético funcional, que representa el 60%, que sí va a estar influenciado por fármacos y no va a responder a cambios de la temperatura. Ahora bien, también tenemos la resistencia vascular cerebral en un rango de 1.5 a 2.1 milímetros de mercurio y que en ese punto específico va a representar aquellos procesos de vasodilatación y vasoconstricción. También tenemos la presión de perfusión cerebral, que es el valor normal de 80 a 100 milímetros de mercurio, y que esto se va a representar por la diferencia de la presión arterial media y la presión intracraneal. Ahora bien, dentro de los principales factores que van a influir sobre el flujo sanguíneo cerebral, tenemos a la presión arterial de oxígeno, de dióxido de carbono, al índice metabólico. También tenemos los diferentes fármacos anestésicos, vasopresores, hipnóticos, vasodilatadores y también a la viscosidad sanguínea y las rutas neurógenas. En cuanto a esto, como usted ya lo mencionaba, tenemos que el consumo total de oxígeno se va a representar por 50 ml, casi aproximadamente es el 20% de la utilización corporal. En esta parte podemos mencionar parte de los efectos en la autorregulación y todo lo que influencia para él. Pero una parte importante de acá es de que parte de la anatomía, decíamos que en la circulación sanguínea se divide por el polígono de Willis, que son todas aquellas ramificaciones que por toda la masa encefálica para suministrar el oxígeno de una circulación continua. Estas venas o estas arterias lo que van a hacer es penetrar sobre las cavidades del cerebro y sobre ellas también vamos a encontrar diferentes características. Una de ellas van a ser el músculo lisovascular, el cual va a ayudar y va a generar una expansión o una contracción de los vasos sanguíneos cuando estos reciban señales de aumentar o disminuir el flujo sanguíneo, y los pedícelos que van a actuar como barreras para modular si hay una expansión o si hay una sobredistensión de estos vasos sanguíneos por el flujo sanguíneo. Y por último, teníamos los astrocitos, que estas son células gliales, las cuales van a suministrar de metabolitos vasoactivos y de señales en tipo de neurotransmisores que le van a hacer constar a los vasos sanguíneos de que hay momentos de que deben expandirse y hay momentos que deben contraerse. Parte de los valores fisiológicos cerebrales que ya se estaban mencionando
teníamos que un flujo sanguíneo cerebral global de 45 a 55 ml, de la sustancia gris de 75 a 80 ml, sobre la sustancia blanca igual o mayor a 20 ml, el consumo metabólico, la resistencia vascular cerebral, y también menciona la presión intracraneal en una posición supina de 8 a 12 milímetros de mercurio. Todos estos valores son importantes para determinar las consecuencias del flujo sanguíneo cerebral, pero también existen diferentes mecanismos por los cuales al aumento o la deficiencia de este flujo sanguíneo cerebral van a estar determinados por la autorregulación. Ahora bien, dentro de los principales mecanismos por los cuales se da una autorregulación, podemos mencionar la incidencia del dióxido de carbono, la incidencia de los iones hidrógeno, del oxígeno y las diferentes sustancias liberadas por los astrocitos. De forma general, podemos hablar de que cuando hay un aumento del cuando hay un aumento de la concentración de dióxido de carbono, esto a través de diferentes procesos metabólicos se va a ionizar hacia el agua, generando otros productos como el ácido carbónico y por ende una acumulación de iones hidrógeno, lo que va a producir es una vasodilatación. También puede ocurrir en el ácido láctico, produciendo óxido nítrico, y teniendo en cuenta de que este es un máximo vasodilatador cerebral, vamos a tener un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Ahora bien, también se encuentra influenciado el flujo sanguíneo cerebral por la acumulación de CO2, cuando estamos hablando que en procesos de hipocapnia, eso se va a producir una vasoconstricción cerebral, lo que va a reducir significativamente el flujo sanguíneo cerebral. También menciona de que el acoplamiento flujo-metabolismo tiene gran parte de importancia, porque esto va a significar en qué áreas del cerebro se debe producir un mayor aumento del flujo sanguíneo cerebral. Como ejemplo principal mencionaba de que algunas personas escuchaban música, entonces el cerebro manda señales eléctricas para que justamente en esa área del cerebro se genere una mayor cantidad de flujo sanguíneo y así poder tener una atención más exacta sobre esa zona. Entonces, si la persona está escuchando música, lo que va a tener es un mayor aumento del flujo sanguíneo sobre la corteza auditiva y hay mayor concentración sobre ello. También hay diferentes factores que influyen en el metabolismo cerebral y como estos tenemos el estado funcional, que esto va a disminuir el índice metabólico cerebral con el sueño y este se va a alterar ya sea con la estimulación sensorial, con las tareas mentales o las interacciones de cualquier causa. También tenemos el uso de los fármacos anestésicos, que más adelante se explica a brevedad. También tenemos la presión arterial de oxígeno, que básicamente mencionaba que por debajo de la presión arterial de 60 milímetros de mercurio hay un aumento significativo del flujo sanguíneo cerebral. También a valores altos de la PO2 podemos ver una disminución del mismo. Y también otra característica era de que a una atmósfera de oxígeno el flujo sanguíneo también descendía alrededor de 12%. Otra de las características era con respecto a la presión arterial del CO2, que aumentaba de 1 a 2 ml por cada 100 gramos de tejido por milímetro de mercurio, que se generaba extra del CO2. También teníamos los efectos de la temperatura, como ya las compañeras han estado hablando de ello, que tienen su mayor incidencia más que todo sobre el índice metabólico cerebral, porque el cuerpo necesita contrarrestar los efectos y por ende va a haber una disminución de alrededor del 6 al 7% por cada grado de temperatura que se esté perdiendo. También el índice metabólico cerebral tiende a disminuir, esto asociado a la función neuronal que en este momento se está deprimiendo. Otra de las causas, otro de los mecanismos también mencionaba que la hipertermia por alrededor de 37 a 42 grados centígrados tendía a aumentar tanto el flujo sanguíneo cerebral y el índice metabólico cerebral, y que por alrededor de los 42 grados lo que se producía era un aumento masivo del flujo sanguíneo cerebral
del consumo cerebral de oxígeno y podría generarse efectos tóxicos de hipertermia con degradación proteica, llevando al paciente a un estado de inconsciencia. También mencionaba en la siguiente diapositiva, se mencionan ya básicamente los efectos anestésicos sobre el flujo sanguíneo cerebral, y esto menciona de que todos estos alteraciones... Roberto, para ir aterrizando, ¿cómo podemos evitar nosotros una muerte cerebral en anestesia? Eso es lo que nos interesa. Vaya, ¿cómo podemos evitar todos estos procesos? Hablamos de, de protección neurovegetativa. ¿Qué es la protección neurovegetativa? Vaya, la protección neurovegetativa en Miller menciona de que no significa que haya un fármaco ideal para proteger el neuroeje. No hay un fármaco ideal, ni una técnica ideal, ni un mecanismo ideal, nada. Simplemente la protección neurovegetativa se va a orientar hacia el mantenimiento de la homeostasia fisiológica. Esta homeostasia fisiológica... No cambiarla, no variarla. Esta homeostasis fisiológica lo vamos a lograr manteniendo las presiones de perfusión sanguíneas normales, manteniendo la oxigenación a valores en que no pongan en riesgo al paciente. Tenemos una normocapnia, poniendo valores de frecuencia respiratoria no altos, porque eso podría disminuir barreras del CO2. ¿Cuánto puede durar el cerebro sin oxígeno, ya que estás hablando del CO2? Lo que recuerdo es, puede pasar de 2 a 5 minutos. Mirtala. De 5 a 7 minutos. ¿Cuánto? De 5 a 7 minutos. De 5 a 7 minutos. Licenciado. Mayra. 5 minutos. Licenciado. ¿Qué ondas? Hola, yo había leído en Morgan que es de 3 a 8 minutos. Exacto, de 3 a 8 minutos, sí, incluso puede durar. Y entonces, ¿por qué a los paros cardíacos les damos hasta 25 y media hora? Si solo el cerebro no dura hasta 8 minutos, como dice la compañera. Para mantener constante la circulación. ¿Por qué? Y por ende, oxigenación. ¿Cómo si si hay un cese completo? Entonces, por eso pero cuando lo sacamos el paciente todo de cerebral. ¿Cómo? Pero también parte de eso era suministrar de sangre y oxígeno a los órganos. Pero ¿cómo lo vamos a suministrar si el paciente está paralizado? El suministro de oxígeno ya sabemos cómo llega. ¿Cuáles son los 3 mecanismos por los cuales llega? Pregunta de examen. Que las hice hace como 3 veces. Lo mismo pasa con... En combinación al plasma. Combinación al plasma. Imagínate tú venís, le das vas a dormir a un paciente para una pole y de repente venís tú, le das tu sedante, le das tu precurarización, le das tu inductor, antes previamente le pusiste el analgésico y viene y le das el relajante. El paciente queda muerto. Venimos y lo oxigenamos, porque si no lo oxigenas, si no lo entubas, se muere. Simple. Entonces, y el paciente tiene una buena hemoglobina. ¿Cómo se va a transportar? ¿Cómo se transporta el oxígeno? En combinación con la hemoglobina. Keren. O Kirin. O Karen. Ya se fue también. Ya se retiró. Como compuesto carbamino es uno. El oxígeno
Podría ser, no, es Espérame, combinado. ya No, se fue Liz. la niña Keren. Y entonces, ¿por qué no contestas? Keren, ¿está todavía o no está? Sí, Vaya, explícame. la, no le sabría decirle. Y Mayra, En combinación con la hemoglobina. ajá, ¿qué más? Solo así. O sea que si tenemos una hemoglobina de 5, ahí, tosti frosty. Hay pacientes que llegan a hemoglobina de 3, ahí los que le llegan a Pacheco. 10 balazos, atropellados, con fracturas de cadera. Ujú. Ya ven que se les olvida todo. Ya, Y lo licenciado. acaba de decir Milagro en la clase pasada. Licenciado, yo lo tengo. El transporte de oxígeno se da por tres mecanismos. Estos son unidos a proteínas, disueltos en el plasma y unidos al ion bicarbonato. También, es- Bueno, sigue entonces. Bueno, entonces ya tenemos de que cómo es que tenemos que evitarlo. ¿Qué otras medidas otra para evitar medida, la muerte cerebral? control de la hiperglucemia y profilaxis La glucemia es importante, no alterar la presión arterial, no alterar la presión intracraniana, no alterar el flujo sanguíneo. Y como muy bien decía, lo que tenemos que hacer es mantener la neuroprotección, es mantener la homeostasis, ¿verdad? Simple, no alterarla. ¿Qué También más? mencionaba de que mantener al paciente en un rango apropiado en el cual esté de acuerdo tanto sobre agentes farmacológicos que reduzcan el daño cerebral. En este Correcto. caso, en el apartado hace una referencia sobre el uso del propofol y el uso del etomidato. Menciona de que el etomidato tiene una mayor repercusión sobre protección cuando los pacientes tienen trauma cráneoencefálico. Entonces, podría ser el uso de etomidato puede ser una protección de neurovegetación. Si queremos, no queremos alterar la presión intracraneal. También mencionaba de que otra pauta para que nosotros poder decir de que podemos protegiendo neuronalmente al paciente era mantener una buena analgesia, una buena hipnosis, amnesia, una protección adecuada de acuerdo a un bloqueo, y también mencionaba sobre la profundidad adecuada de la analgesia. Excelente. Eso, entonces, si nosotros somos anestesistas, miren, el dolor es importante. Debemos de saberlo manejar antes de que se instale. ¿Qué más? ¿Qué otra Eh, diapositiva? Eso es lo que ya le dije sobre el propofol Sí, y está. sobre el tomidato. Ajá. ¿Quién sigue? Mayra Yo Elena. listo. Vale, ¿qué vas a hablarnos tú, Maya? Sobre el Licenciado. índice biespectral y un poco sobre la protección neurovegetativa. De lo que ya se mencionaba, licenciado, eh, bueno, ahí en Miller mencionaba que la eficacia neuroprotectora de los fármacos anestésicos en estudios experimentales solo se consigue con una atención estricta al mantenimiento de la hemostasis fisiológica, como solo se venía mencionando. Y de hecho, el potencial de se exacerba una lesión cerebral previa, tanto isquémica como traumática, con un mal manejo fisiológico, es significativamente mayor que la modesta protección que se logra mediante agentes farmacológicos. También dice que según esto, con respecto a la protección cerebral, los esfuerzos deben dirigirse a lo que es el mantenimiento de los parámetros fisiológicos que ya mencionaba Roberto, como la normocapnia, la presión de perfusión, oxigenación, y no tanto sobre agentes farmacológicos que reduzcan el daño cerebral. Entonces, mencionaba, dale, Roberto, pásalas, por favor.
Con respecto a los agentes inhalados, recordemos las fases de la anestesia. Recuérdense de que si nosotros tenemos una CAN elevada, vamos a llegar a una cuarta fase que podemos afectar el bulbo y este paciente lo podemos dejar con ondas isoeléctricas. Entonces, por eso también es importante y es por eso que existe una dosis de cada anestésico, tanto endovenoso como inhalado, porque si no a todos le diéramos el día al completo, lo dormiríamos, pero es por esto, porque cada concentración que usted le da es una alteración tanto del flujo sanguíneo como de los otros niveles que estaba hablando el otro compañero. Démosle, pasemos. Dale, pasando. Pacheco, ¿estás todavía? Dale. Eso ya se habló, tal. Sí, dime. No sé si puedes agregar aportarnos algo sobre la protección cerebral en tu experiencia. Bueno, la protección cerebral es a nuestro nivel, pues tiene que ser, primero lo que ustedes habían hablado de la hipotermia, ¿verdad? Y segundo, pues el uso, el conocimiento de los medicamentos. El uso de los medicamentos, el conocimiento de las dosis y el conocimiento de las complicaciones del uso de los medicamentos y de las técnicas. Eso siempre tenemos que tener enfocado que el paciente te recordaba antes, calles que nos decía los profesores, lo vas a descerebrar. Esa palabra era bien, para nosotros era, ¿cómo se llama? Bueno, incluso ahora sigue siendo lo más temido, pues porque creo de que una de las mayores, ¿qué te puedo decir? Temores que tiene todo anestesista y no solo, no creo que no solo nosotros, sino que todo, es dejar a un paciente en vigilia, ¿va? Que ya no recuerde nada, que no se pueda mover, que solo puede abrir los ojitos, lo que han pasado por aquí por Soyapango. Miren, aquí tenemos esta muchacha que ya tiene más de 15 años de estar así postrada, todo por una muerte cerebral. Entonces quedó en anoxia y allí quedó este paciente de que, pues, a la buena de Dios. Entonces, gracias a Dios, pues, no necesitó ventilación, pero ahí está con su traqueostomía, comiendo por sonda de alimentación. Entonces, creo que eso es lo mayor. Mejor que se muera a que quede así, porque en los juzgados es una indemnización terrible, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los mayores temores y es por eso la importancia de estudiar este tema. Esto es bien complejo porque es un montón de fisiología que debemos de saber, pero como en este caso más que todo era acerca de la temperatura y cómo podía afectar el neuroeje, entonces creo de que, como también muy bien decían, no existe una fórmula secreta para poderlo evitar. Simplemente al paciente así como entra, así debe de salir, ¿verdad? Por supuesto, si va a ser por un apéndice, eso le quitamos su apéndice y nada más, ¿verdad? Pero si de repente ya este paciente ya no puede mover las piernas, ya no puede mover un brazo, de repente ya no puede, ya no ve por un desprendimiento, por hipoxia, entonces ahí estamos en un gran problema. ¿Qué más tenemos, niña Mayra? Pasar a Roberto, por favor. Sí, está bien hablando sobre la práctica con el índice espectral. La otra. Vaya, dice que para la práctica clínica diaria es mejor emplear sistemas cuyo manejo sea lo más simple posible y que permiten un análisis del electroencefalograma por ordenador. Con este método, las señales primitivas análogas dice que se digitalizan siendo la denominada transformación rápida de Führer y se elaboran matemáticamente en lo que es el análisis espectral. El objetivo actual de esta dice que es la cuantificación de la profundidad del anestesia general, es el denominado análisis biespectral y su índice biespectral. Derivado, el análisis biespectral, aparte del análisis espectral simple, analiza lo que es la relación de la fase de los distintos componentes del electroencefalograma. Dale, Roberto, estos diferentes dispositivos para poder medir la profundidad anestésica lo vimos el año pasado y son un gran montón, ¿verdad? Entonces, hasta pregunta de examen fue. Vale. Entonces,
Pasala, por favor. Pasala. Como ya se mencionaba, no es exactamente como un fármaco la producción neurovegetativa, sino que es quizás todo el acto anestésico y pasa, no, dale para atrás. Para atrás. Y como mencionaba, ajá, es como el acto, no en la otra. Bueno, desde el periodo de intubación mencionaba, es uno de los momentos de mayor estrés durante la anestesia general y la intubación traqueal, esta, ya que induce, dice, respuestas clínicas neurovegetativas que se ven reflejas en un incremento de la respuesta adrenérgica. También viéndose reflejado en los cambios hemodinámicos, dice que se pueden acompañar de hipertensión, taquicardia, incremento de la presión intracraneal e intraocular y puede ser asociado con isquemia miocárdica en individuos susceptibles. Por eso menciona que mantener al paciente en óptimas condiciones durante el estado de anestésico es responsabilidad nuestra como profesionales de anestesia, por lo que se requiere utilizar distintos fármacos con el fin de proporcionar una buena analgesia, una buena hipnosis, amnesia y protección neurovegetativa, que ya incluía todo esto. También la clave dice proporcionar una profundidad adecuada de la anestesia con agentes intravenosos o inhalatorios antes de la instrumentación de la vía aérea, que en este caso sería la laringoscopia. Y dice que sin embargo también hay varias estrategias farmacológicas que se han propuesto para el control de las respuestas neurovegetativas a la intubación, como ya se mencionaba, una buena analgesia, y también se podría utilizar la lidocaína, y que ya se mencionaba en otras clases. Pásala, por favor. Bueno, esto ya lo mencionaba al principio, dale. Pues eso sería todo, licenciado, y como decía, que la inducción artificial de un electroencefalograma de supresión de descarga mediante dosis efectivas de hipnóticos intravenosos también dice que es un principio importante de la neuroprotección frente a manipulaciones sobre el cerebro. Entonces, todo esto en conjunto incluiría lo que es la protección neurovegetativa de nuestro paciente. Bueno, entonces solo nos quedaría un tema pendiente. Sería para el lunes, siempre en la tarde, ¿va? Creo de que ya lo subieron, creo. Y ya después solo vamos a tener una semana para el examen. Así que comienzan a estudiar. Creo de que el otro tema lo podemos dar en media hora. Es más simple, que es analgesia libre de opioides. No tiene tanta ciencia. Así de que váyanse preparando desde ya para dentro de el lunes vamos a tener la clase, va a ser el próximo lunes el parcial, porque la doctora ya está pidiendo las notas, ¿verdad? ¿Preguntas? Bueno, entonces los dejo porque estoy de turno y nadie pregunta. Pacheco, ¿alguna pregunta que tengas para el grupo antes de retirar? No, por el momento no, porque tengo pacientito también y ya está algo delicadito. Sí, ese es el problema ahorita. Bueno, entonces nos vemos. Esperamos de que el lunes no tengamos turno ninguno de los dos para, ahí van a disculpar pues las inconveniencias.